¿qué tal? Mi nombre es Miguel y el día de hoy vamos a acabar de resolver la guía UNAM 2020, el área 3 y 4. El ejercicio número 6 nos dice, relaciona los tipos de onda con la característica que les corresponde. Y nos dan dos columnas, el tipo de columna y las características. Bien, la primera es la longitudinal. ¿Cuál es la onda longitudinal? La onda longitudinal es la que sus ondas van en la misma dirección en la que fue provocada la perturbación. Un ejemplo muy claro sería un resorte. Tenemos un resorte aquí. ¿Sí? Si nosotros comprimimos el resorte, le aplicamos una fuerza. Cuando lo soltemos, el resorte lo que va a hacer es ir de un lado hacia otro. Va a oscilar en esta forma, en la misma forma que yo le causé la perturbación. ¿Por qué? Porque yo le ejercí una fuerza en esa dirección y el resorte está oscilando en la misma dirección. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? Así que esas son las características de la longitudinal, que en este caso serían la C. Las partículas vibran paralelamente a la dirección de la onda. Así que la 1 va con la C. La siguiente onda es la onda de tipo transversal. ¿Estas cuáles son sus características? Pues son lo contrario a la longitudinal. Si en las longitudinales las partículas vibraban paralelamente a la dirección de la onda, pues aquí va a ser perpendicularmente. Si yo le aplico una perturbación, las ondas se van a generar de forma paralela. El ejemplo más claro de esto es con el agua. Si tenemos el agua, supongamos que esto es agua y yo dejo caer, o cuando ustedes dejan caer una piedra o un objeto sobre el agua, el objeto cae de esta forma y en cambio las ondas se propagan así, de esta forma, ¿sí? Supongamos que yo dejo caer un objeto. Aquí mi fuerza fue en esa dirección y las ondas se propagan en esta dirección. Hacen circulitos, ¿sí? Así que las transversales son el inciso B. Las partículas vibran en ángulo recto a la dirección de las ondas. Ángulo recto pues es que son perpendiculares. El ángulo recto es de 90 grados. Y el tercer tipo de onda es la onda electromagnética, que pues por obvias razones ya es la única que nos queda, que es la A. No necesita de un medio para transmitirse. Las ondas electromagnéticas, el ejemplo más claro es la del Sol. El Sol envía ondas de luz a través pues, de nada. ¿Por qué? Porque en el espacio, pues, hay una distancia entre la Tierra y el Sol. Y entre ellas el espacio, pues, está vacío. Y sin en cambio nos llega su luz hasta acá. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. El ejercicio número 7 nos dice, determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Y el circuito que nos dan es este que tengo aquí dibujado. ¿Sí? Es un circuito con 6 volts que la primera resistencia es de 2 ohms, la segunda de 4 ohms y la tercera de 6 ohms. Hay dos tipos de circuito, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Este es una combinación de ambos, es un circuito mixto. Para resolver primero vamos a empezar por esta parte de acá, que estos dos están conectados en paralelo. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá se separa en dos caminitos, ¿sí? Cuando todo va en un solo camino es en serie, cuando ya se separa en dos o más caminos es en paralelo. Así que primero vamos a resolver el que está en paralelo. Y para resolverlo tenemos que la fórmula de las resistencias es igual a 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Y si tuviéramos más resistencias conectadas en paralelos, pues seguiríamos más 1 entre resistencia 3, así hasta todas las que tengamos. Como solo tenemos 2, pues solo lo dejamos hasta 2. Sustituimos datos. 1 entre resistencia total es igual a 1 entre resistencia 1. ¿Quién es resistencia 1? Pues yo voy a decir que es este. También puede ser este y no afectaría en nada. Pero yo quiero que es este de 4 ohms.
que es 1 entre 4 ohms, más 1 entre la resistencia 2, que es 6 ohms. Bien, esto es una suma de fracciones. Hacemos el método de carita feliz. Este por este y este por este. 1 por 6 ohms nos da 6 ohms. Se pasa el signo, que es más. 4 ohms por 1 es 4 ohms. Entre 4 por 6 son 24. Ohms por ohm es ohm cuadrado. Esto es 1 entre la resistencia total es igual 6 más 4, 10. 10 ohms. Entre 24 ohms. Esto se puede simplificar más. La mitad de 10 es 5. La mitad de 24, 12. Quiero al cuadrado. Vamos al cuadrado. Y ya lo tenemos, pero ojo, aquí tenemos el inverso de la resistencia total, pero nosotros queremos saber la resistencia total. Así que como ya tenemos solo una fracción de este lado y una fracción de este lado, podemos invertirlos y nos quedaría R entre 1 es igual a 12 ohms al cuadrado entre 5 ohms. ¿Sí? Esto solo se puede hacer cuando tienes una fracción de un lado y del otro. Si tuviéramos como en el principio que son dos, no las podríamos invertir solo hasta que llegamos a una sola fracción. Y esto se puede simplificar. Todo valor dividido entre 1 nos sigue dando el mismo valor. Así que R entre 1 nos da R. Y 2 entre 5, eso es 2.4 unidades. Este ohm se va con este cuadrado de acá y solo nos quedan ohms. Ahí lo tenemos. Bien, ya que resolvimos el circuito que estaba en paralelo, nos queda uno solo que está en serie. ¿Por qué? Porque como teníamos acá dos que estaban en paralelo, al sumarlos es lo mismo que si tuviéramos uno solo. Ahora estos lo debemos de sumar en serie. Para sumar las resistencias en serie, la fórmula es resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Y si tuviéramos más de dos resistencias, pues seguiríamos más resistencia 3 más resistencia 4 hasta las resistencias que tengamos. Como solo tenemos dos, pues ponemos las dos. Resistencia es igual resistencia 1, ¿cuánto vale? 2 ohms. Más resistencia 2, que la calculamos al hacer la suma en paralelo, que nos dio 2.4 ohms. Y esto es 2 más 2.4, 4.4 unidades ohms. Y esta es la respuesta al ejercicio, que es el inciso B. El ejercicio número 8 nos dice: la presión atmosférica en la cima del Everest disminuye comparada con la del nivel del mar, porque y los incisos que nos dan es, inciso A, la cima siempre está sujeta a fuertes vientos ascendentes. B, la altura de la capa de aire que soporta la cima es menor. C, la presión hidrostática del mar influye. D, la densidad del aire soportada es mayor. Para este ejercicio, yo lo que hice fue dibujar aquí a dos personas, una que está en el nivel del mar y otra que está en la cima del Everest. Pues, es un tema de fluidos. ¿Por qué? Porque el aire es un fluido. Y aquí yo lo puse en la atmósfera. Supongamos que esta línea de acá es la atmósfera. En la atmósfera es donde se encuentra el aire. Entonces, una persona que está al nivel del mar tiene que cargar más aire. Puse aquí el aire como si fueran, como si lo empaquetáramos en cajitas, ¿sí? Son estas cajitas. Y una persona que está arriba del Everest tiene que cargar menos aire, ¿sí? Lo puse como que gráficamente para que se dieran una idea. La presión es la fuerza entre el área. Y pues el aire pesa, el peso es una fuerza, así que pues ¿quién se cansaría más de cargar? Si tú cargaras todas estas cajas o si cargaras estas pocas cajas de acá. Obvio el que esté más abajo cargará más cajas. Si uno que está a la mitad, pues cargará la mitad de cajitas de aire. Y esa es la razón por la que al nivel del mar hay más presión
que arriba de una montaña o arriba del Everest en este caso. Así que la respuesta correcta es el inciso B. La altura de la capa del aire que soporta la cima es menor. La capa de aire es menor que en este caso. ¿Sí? El ejercicio número 9 nos dice: el fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual onda-partícula de la luz fue... Y los incisos que nos dan son el inciso A, el efecto fotoeléctrico; el inciso B, la producción de rayos X; el inciso C, el descubrimiento de los rayos catódicos; inciso D, la radioactividad natural. En este ejercicio la respuesta correcta es el inciso A, el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué es el inciso A? Pues el efecto fotoeléctrico fue propuesto por Albert Einstein, por el cual ganó el premio Nobel. No fue por su relatividad, sino que fue por el efecto fotoeléctrico. En ese entonces se creía que la luz era una onda, se comportaba como una onda, pero hubo un experimento en el cual se tenían dos placas y se veía que al alumbrar una y cambiarle la frecuencia de la luz, esta liberaba electrones, y ese fenómeno solo se podía explicar si la luz, sus fotones se comportaran como partículas, pero en ese entonces se creía que se comportaban como ondas. Y para ese experimento se tuvo que considerar el efecto fotoeléctrico, que los fotones se comportaran como partículas. Y desde ahí se propuso que la luz no era ni onda ni era partícula, sino que era los dos. Era dual, era onda y partícula al mismo tiempo. Así que el inciso correcto es el inciso A, el efecto fotoeléctrico. El ejercicio número 10 nos dice: el modelo de Thomson establece que... Y nos dan ahí los incisos, que yo aquí ya les puse el nombre de quien los propuso. Ya no puse toda la descripción, pero vamos a ir analizando uno por uno. El de Thomson, que es el inciso A, que obviamente es la respuesta correcta, nos dice: los electrones son partículas con carga negativa distribuidos uniformemente dentro de un medio homogéneo de carga positiva, haciendo al átomo eléctricamente neutro. Ese modelo atómico lo propuso Thomson, entonces la respuesta correcta es el inciso A. Este modelo atómico de Thomson también se le conoce como el pudín de pasas. ¿Por qué? Porque nos decía que era una carga eléctricamente positiva en la cual estaban incrustados electrones. ¿Sí? Esos que tenemos ahí son electrones, y donde estaban incrustados pues eran positivos. Y lo que hacía que negativo y positivo se cancelaran y el átomo fuera neutro. Pero si se dan cuenta, tiene la forma de un pudín de pasas. Por eso ese modelo es muy conocido por el modelo atómico del pudín de pasas. El inciso B, el de Rutherford, nos dice: existe un átomo formado por una corteza constituida por electrones girando alrededor de un núcleo donde se concentra la carga eléctrica positiva y la masa del átomo. Ese es el modelo atómico que propuso Rutherford. Y el que propuso Bohr es el de: los electrones se encuentran en regiones específicas a diferentes distancias del núcleo, vibrando alrededor de este como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Este modelo atómico de Bohr también es conocido por el del sistema planetario y es el que muchos dibujamos. Es el que está así y tiene cosas así, sus órbitas de los electrones. Ahí. Así. Ese es el modelo atómico de Bohr. Y el de Dalton es el más sencillo, que nos dice: existe un átomo distinto para cada elemento cuya masa y tamaño son diferentes, que se pueden combinar en diferentes porciones para formar más de un compuesto. Lo que propuso Dalton era que el átomo era simplemente una esperación. Esos son los modelos atómicos.